Rebecca Manson es de Inglaterra. A raíz del terremoto y el tsunami japoneses del 2011, mezclados con los restos, se perdieron y se dañaron miles de fotos de familias y seres queridos. La retocadora profesional, Becky Manson, junto con voluntarios locales y un grupo global de colegas que reclutó en línea, ayudó a limpiarlas y repararlas, devolviéndoles esos recuerdos a sus dueños. La charla compartirá esta experiencia de resiliencia y memoria a través de la fotografía en el contexto del evento internacional Encuentro Internacional de Fotografía Fotográfica Bogotá, cuyo tema es memoria y resiliencia. Nacida y criada en Essex en los años 70 y 80 en Inglaterra, Rebeca tuvo problemas para expresar su lado creativo. En los años de la escuela secundaria se interesó por la fotografía y se convirtió en una de las primeras usuarias de Photoshop en el mundo, lo que a su vez la llevó a retocar fotógrafos como Rankin, David Bailey, Nick Knight, David Sims, Mark Seliger, Annie Leibovitz y muchos otros. Manson es retocadora fotográfica de alta gama que trabaja con distintos clientes y revistas de moda. Bueno, le daré la palabra ya a Rebeca. Muchas gracias a todos por su asistencia otra vez y cualquier duda, cualquier pregunta que le puedan hacer, ella estará muy encantada de responderles al final. Buenas noches. Vamos a apagar las luces. Así será mejor. Buenas noches a todos. Quisiera agradecer a la universidad por ayudarme a venir a Bogotá e invitarme a hablar esta noche. Ha sido una experiencia increíble y es en realidad una ciudad hermosa. No quiero irme mañana. Siempre he adorado la fotografía de una manera o de otra, bien sea como una niña con las fotografías de mi familia y los álbumes que hacía con mis hermanos y mi abuelo, que está en la fotografía inferior a la izquierda. Todos los maestros de la fotografía que admiré cuando crecía en Inglaterra, de alguna manera siempre me hablaban más que las pinturas que están como muertas. Y creo que una parte de eso es acerca de recordar cosas. Voy a cumplir 45 años el próximo año y en realidad no lo siento sino hasta cuando comienzo a olvidar cosas que no debería olvidarme. Pero siempre me he dado cuenta de que la fotografía me da una manera para no olvidar tantas cosas. Si hay una foto de un evento o de una persona o de una cosa, esa memoria es mucho más resiliente en mi cerebro. Y estoy seguro de que todo el mundo se siente de la misma manera. Ahora, con los años he apreciado y entendido más cómo es que las fotos ayudan a preservar las memorias en el mundo y cómo son de importantes y cómo afectan las memorias que tenemos de nuestro pasado. La fotografía no ha sido solamente un interés o un hobby mío, como se mencionó en la introducción. Por los últimos 26 años ha sido también la manera como vivo mi vida. No soy una fotógrafa profesional, pero como retocadora, y dudo que, dado lo que están estudiando aquí, yo creo que pocos no sabrán qué es retocar o qué es Photoshop o que no lo hayan usado. Y como una retocadora que manipula imágenes antes de que ustedes las puedan ver, estoy muy consciente del hecho de cómo mi trabajo afecta sus memorias de las cosas. Y cuando ven ustedes imágenes en revistas o en avisos o en la internet, puedo garantizar que casi que el 100% del tiempo alguien como yo ha retocado esas imágenes. Así que estamos distorsionando sus realidades en este momento, en cierto grado. Y yo sé que cuando uno ve imágenes como estas,
Por ejemplo, Taylor Swift no tiene dos cabezas y no hay un hombre de 10 metros caminando por Manhattan. Y ustedes saben, Toyota no está rodeado de humo morado, pero lo que ustedes no se dan cuenta es que Taylor Swift sí, sí pidió que se presentara más grande en las fotos porque ella había salido de sus tours y estaba demasiado delgada y no quería presentar esa imagen a sus fans. A pesar de que el retoque siempre tiene mala prensa, no es siempre lo que parece de acuerdo a la prensa. Pero con eso en mente es importante recordar que yo estoy afectando sus memorias del presente cuando lleguen al futuro. Y ha sido hecho de esta manera durante muchos años, mucho antes de lo que la mayoría de las personas piensan. Esta es Joan Crawford, que esta imagen fue retocada a mano para una película en los 30s. A la izquierda es la foto de verdad y la foto de la derecha fue retocada. Ahora, esto fue en 1931, esto se hizo a mano sobre una foto impresa por un artista extremadamente talentoso y hoy en día los retocadores también son artistas muy talentosos. Por ejemplo, Audrey Hepburn en 32, cuando hicieron la película de Breakfast at Tiffany's, esas fotos también se retocaron. Ahora, estas son las personas más hermosas del mundo y aún así se ajustan para que ustedes puedan verlas. Ahora, esto incluso se hace con fotografías para las noticias. Hay unas guías muy claras para los periodistas acerca de esto, pero antes de Photoshop, retoques a mano de fotografías de noticias no era infrecuente. Estos son fotos del desastre del Hindenburg en el 37, cuando un Zeppelin se estrelló en Nueva Jersey. Yo he visto las versiones originales que el editor de fotografía del periódico marcó, comentando cómo quería enfatizar y lo que quería mostrar. Ustedes pueden ver que hay un hombre en la fotografía inferior y si la ven de cerca es muy obvio que se puso a mano. Así que pueden garantizar que esta se puede utilizar para imprimir en la versión impresa del periódico y que las personas pueden tener una idea real del horror de la situación. Y puede que no les esté contando nada nuevo acerca de Photoshop, pero como dije antes, una mayoría de las personas no sabían que esto de los retoques tenía muchísimo tiempo y en realidad mucha gente no sabía ni siquiera que esto existía hasta hace muy poco, pero en realidad hemos estado engañándolos durante muchísimos años. Y todo esto no es una mala manera de ganarse la vida, de tener un trabajo, pero sí hay un límite al número de modelos que queremos presentar más delgadas, a no ser que sea Cate Blanchett y con ella se puede hacer cualquier cosa. Pero por eso es que yo en general tomo trabajos que involucran crear cosas imposibles y hacer una imagen que solamente se habría podido hacer con estos software, y esto lleva más allá a los artistas y a los fotógrafos. Me estoy perdiendo un poco. Ya. Esto lleva a los límites más allá de la creatividad, del arte de la fotografía, a medida que podemos crear cosas nuevas, porque el software mejora y nosotros podemos crear más. Ahora, esto no es una cosa mala en realidad, cuando usted está creando algo fantástico. Pero para mí siempre hay algo que falta, siempre hay algo más importante. Hay una frustración de ver eventos en el mundo que nunca pude sentir que yo podía ayudar de alguna manera real. Mis habilidades son
bastante específicas para esta industria y no es una cosa que yo pueda ofrecerle a nadie que hubiera sufrido de un desastre de los que pasa en el mundo, especialmente con el cambio climático. Pero sí quería salir al mundo y hacer algo diferente y ayudar. Así que en el 2009 viajé a Zimbabue para trabajar como voluntaria con leones jóvenes. Visitamos los parques nacionales, siguiendo los grupos de leones, mientras ellos perseguían a sus presas y mientras encontraban las cosas. Creo que uno de mis mejores posts en Facebook fue que le di de alimentar a un león una cebra. No era una cebra natural, era solamente un cadáver y se había muerto naturalmente. Yo soy vegetariana. Pero la experiencia en Zimbabue con los leones y también el voluntariado que hicimos allá con huérfanos víctimas del VIH me hizo querer ser voluntaria en otras áreas y hacerlo más frecuentemente, especialmente luego de desastres. Por alguna razón esto siempre me impacta y me hace querer salir a ayudar. Entonces en 2010 encontré otra organización que se llamaba All Hands Volunteers, que ahora se llaman All Hands and Hearts. Ellos toman voluntarios sin mucho entrenamiento y les dan maneras de ayudar a familias y comunidades en todo el mundo que han sido afectados por desastres naturales. Mientras usted pueda llegar al área del desastre y llegar a la base y tiene una buena salud y tiene un buen seguro, entonces ellos le dan a usted comida y alojamientos 6 días de la semana. Y uno trabaja durante 6 días a la semana. Ellos les dan a uno instrucciones acerca de qué es lo que necesitan que usted ayude. Y uno trabaja con trabajadores habilidosos o simples trabajos muy simples para los que no se necesitan habilidades particulares. Y yo me uní a ellos en el 2010, luego del terremoto en Haití. Y sí me dio lo que sentí que necesitaba, una pausa de mi oficina y una vida fuera de mi trabajo, que a veces puede ser cuestionable. Cuando estábamos allá, el trabajo que hacíamos más frecuentemente era con las casas que habían sido destruidas. Me acuerdo estar sentada sobre la tierra donde se habían derrumbado y estaban ruinas, y entonces tomamos unas masas gigantes, no teníamos máquinas grandes y estábamos derrumbando las ruinas y deshaciéndonos de ellas para que ellos pudieran reconstruir ahí, pero destruir concreto durante 6 horas al día es muy terapéutico y se lo recomiendo a cualquiera, especialmente luego de un semestre largo en la universidad o una pelea con su pareja. Bueno, sí encontré que el trabajo que hicimos en Haití y la conexión con las comunidades, con la comunidad, viviendo con ellos, ayudándolos, y la gratitud que nos ofrecieron, siempre la sentí. Y creo que encontré una experiencia tan increíble y enriquecedora, y así que siempre quería seguir ayudando. Es como una droga esto. Cualquiera que vea la resiliencia de los humanos, y cuando uno aprende acerca de la realidad humana, es cuando uno trabaja como voluntario. El otro día, esto no lo corregí, no fue en abril, fue en marzo. Esto fue en marzo del 2011, el tsunami y el terremoto en Japón pasó, y durante los siguientes días el resto de nosotros en el mundo estábamos viendo en la televisión y en YouTube, y la organización con la que había estado en Haití ya estaba en Japón y dentro de los primeros 3 días, y estaban planeando cómo podían ayudar. 3 meses después me reuní con mis amigos de la organización en un pueblito de pescadores de 50,000 personas que se llama Ofenato.
en el norte, la costa norte de Japón, había sido uno de los primeros asentamientos que había recibido el golpe. La ola llegó a una altura de 24 metros y llegó hasta 2 millas adentro de la costa, y todo había sido destruido. En ciertas áreas estaban desaparecidas. Fue verdaderamente increíble. Cuando estábamos allá, trabajamos limpiando los canales. Abajo a la izquierda también es cuando estábamos tratando de buscar un canal de irrigación, pero tenía 2 metros de nueva tierra y escombros. Entonces estábamos simplemente cavando y cavando hasta que encontramos el canal original de irrigación. Sacamos escombros de las alcantarillas y de los canales en la ciudad para que el agua pudiera pasar de nuevo por ahí, y fue muy satisfactorio que una vez que limpiamos esta sección de acá, la siguiente semana hubo mucha lluvia y comenzó a fluir otra vez, y veíamos patos que pasaban. Y cosas así son muy satisfactorias de ver los efectos de nuestro trabajo en pequeñas cosas como esas. Limpiamos colegios y casas de personas para ayudarlos a rehabilitar y renovar. Y uno de los mejores trabajos que hicimos fue arriba a la derecha, mi amigo Sitoshi, en una planta de procesamiento de pescados. Tenían cajas de poliestireno y de plástico, cajas de pescados listos para entregar. Cuando llegó la ola y todas esas toneladas de pescado se habían derramado por todo el lote y se había quedado debajo del sol por 3 o 4 meses pudriéndose, y el olor llegaba hasta el siguiente pueblo. Así que fuimos voluntarios para diferenciar los pescados del plástico, para que los pescados y toda la materia orgánica pudiera ser lanzada al mar y el plástico podría ser dispuesto de una manera correcta. Fue un trabajo muy arduo, eran 1,5 metros de pescados. Y los voluntarios que hicimos ese trabajo recibimos un trato especial, mucha cerveza y televisión satelital, porque sabían que era un trabajo fuerte. Así que ese es el tipo de trabajo que hacemos con estos proyectos cuando llegamos a ayudar. Pero en Japón estaba pasando una cosa muy interesante. Fue una cosa en realidad muy hermosa. Cuando uno camina por el área, en realidad es imposible no ver las montañas de escombros. Y entre esos escombros, de pronto ustedes lo vieron en la televisión, en la YouTube, en esas montañas de escombros estaban absolutamente todos los elementos de una persona, todas las casas, todos los almacenes. Parecía basura, pero en realidad no era, eran las propiedades de las personas. Y cuando las personas comenzaron a limpiar el camino hacia sus casas o hacia donde necesitaban ir a través de los escombros, cuando fuera que algo especial o importante se encontraba, lo sacaban y lo reservaban, y lo recolectaban y lo llevaban a áreas en la ciudad en donde se cuidaba y se almacenaba. Inmediatamente no podían hacer nada, pero todo el mundo sabía que estas cosas eran importantes. Incluso cuando la maquinaria llegó a limpiar los escombros más grandes, las personas que operaban esas máquinas, si veían algo en la montaña de escombros, si veían algo importante, así fuera una sola foto o la maleta del colegio de un niño, entonces se detenían, salían de su máquina y sacaban las cosas y se las entregaban a las personas responsables. Y hacían esto todos los días, una y otra vez. Y todo lo que puedo imaginar es que si esto me pasara a mí y encontraran algo importante, lo querría de vuelta.
Ahora, trabajando en Japón me encontré ayudando en un centro de evacuación, limpiando cosas. El centro con el que estábamos trabajando también era uno de los sitios en donde algunas de esas fotos estaban siendo almacenadas. Ahora, uno de esos días, cuando estaba terminando de limpiar, me pidieron que ayudara a limpiar esas fotos a mano y sabían de mi pasado, de mi experiencia con la fotografía. Fue ese día que me di cuenta de que era una manera fácil ayudar a las personas a reparar sus fotos a su estado original y retornarlas a las personas que las pidieron. Así que muchos de mis colegios con los que trabajé a lo largo de los años, les dije, tienen que hacer esto y tienen que ayudar a esto. Ahora con el internet y los medios sociales, eso se podría hacer rápidamente y efectivamente. Y tengo que admitir que mientras limpiaba estas fotos pensaba que era terrible que no había más gente haciendo esto. Y fue solamente un momento. Luego me di cuenta de que yo estaba ahí, era una cosa que hago todos los días y que yo podía hacerlo y que no debería esperar a alguien más para que lo hiciera, fuera lo que fuera. Uno no debe esperar a que otras personas hagan las cosas. También me di cuenta de que era posiblemente el momento que siempre había pensado que nunca iba a pasar, encontrar una manera de ayudar a la gente de una manera significativa con mis habilidades, que siempre había pensado que en el gran esquema de las cosas no era tan útil. Este fue un video que tomé ese día cuando tuve este momento de revelación y no me di cuenta en ese momento cómo estos primeros momentos y pensamientos iban a ser mucho más importantes. Very, very old pictures. Most of these really is about 30% of the pictures quite old, so the pictures are very old. But they're years past it. I'm going to try and pick a few out that we can try and restore on the computer as well as cleaning as well as that. That's about it today. Entonces yo hacía estos videos los días interesantes para mandarle a mis amigos en casa a ver si alguien más quería venir a ayudar. Y este fue uno de esos días. Ahora, diseñé un plan para tratar de arreglar y ayudar las fotos dañadas digitalmente. Y comencé a contactar a mis colegas alrededor del mundo para ver cuántos estarían interesados en ayudar también. En la siguiente mañana, la respuesta había sido tan entusiasta y tan positiva que dije, tenemos que hacer esto. Así sea una sola persona a la que ayudemos a recuperar una foto, eso va a ser suficiente. Así que comenzamos a retocar las fotos. Esta fue la primera foto. No estaba terriblemente dañada, no fue la peor que habíamos visto, pero sí era descorazonador verla, especialmente para la mamá de esta pequeña niña, de ver cómo ese daño era un recordatorio del desastre. La descoloración que el agua había causado no había afectado las áreas importantes como la cara, por ejemplo, pero en donde sí había afectado tuvimos que arreglarlo de una manera muy delicada. Si no, el resultado iba a ser una foto de una niña que no era esa niña, que sería casi tan trágico como tener la foto con daño, y definitivamente no era una manera para que los retocadores afectaran las vidas de estas personas. Entonces, usando Facebook y LinkedIn para iniciar el trabajo, los números de voluntarios crecieron rápidamente. En 5 días yo tenía 80 voluntarios de 12 países. Y todavía en realidad no entiendo cómo es que logramos eso. Ya después de 2 semanas tenía 150 voluntarios. Teníamos más voluntarios que fotos en ese momento. En julio habíamos
nos habíamos ido a uno de los pueblos cercanos, un poco más al norte, y al pueblo de Colimara. En estos dos pueblos estábamos organizando un escáner un día a la semana en estos archivos de fotos al que llegaban las personas buscando por sus fotos perdidas, y estábamos listos para escanear las fotos a medida que los dueños las encontramos. En una de estas ciudades, unas niñas, las viejitas nunca habían visto un escáner antes, y en la foto de arriba a la derecha es una de estas señoras mirando cómo nosotros escaneábamos una de sus fotos, y esa era su reacción mientras aparecía en la pantalla. Fue un momento muy especial. Pero antes de 10 minutos de encontrar una de sus fotos, ya había estado escaneada y se había subido a una nube, y alguien al otro lado del planeta estaba trabajando sobre la foto. El tiempo que nos tomó, tomaba devolverle una foto restaurada a sus dueños dependía del daño, y podía ser 1 hora o varias semanas. El kimono en esta foto tuvo que más o menos dibujarse a mano, tomando los detalles que habían quedado, que no había dañado el agua, pero se hizo a mano. Fue un proceso muy lento. La persona que hizo la cara hizo borrosa para mantener la privacidad de la persona. Pero la persona que arregló esta foto fue una de las personas que yo había entrenado hacía años, y ver su trabajo con esta foto me hizo muy orgullosa. Pero en realidad este señor tuvo que adivinar cuál era el color que se había destruido y adivinar cada pequeño detalle. Teníamos algunas otras fotos de referencia, pero en realidad básicamente dibujó los colores a mano y después añadió los tonos y las sombras a mano. Es una persona muy talentosa y además paciente. Aunque este había sido un inicio excelente, había momentos de mucha duda para mí. Y si yo iba a lograr esto, iba a ser un evento tan grande, en un desastre tan grande, yo me preguntaba qué tanto podría hacer yo en realidad para ayudar. Al mismo tiempo recibí algunos correos negativos de personas que habían leído acerca del proyecto, y también oí cosas negativas de otras personas que estaban siendo voluntarias en Japón con nosotros. Algunos de las personas entrenadas que estaban allá ayudando a reconstruir las casas decían que esto no valía la pena meterle tiempo y el esfuerzo, que era mejor hacer cosas más prácticas para las personas, que casi no tenían nada que les quedaba. Y efectivamente estas personas necesitaban casas y necesitaban seguridad y un sentido de normalidad en sus vidas para que pudieran seguir viviéndolas. Pero a medida que retocábamos más y más fotos y encontrábamos más y más personas que encontraban estas fotos, sí comenzamos a entender más la importancia del trabajo que estábamos haciendo. Estas fotos nos las dieron una niña de 19 años que acababa de perder a su familia y a su casa en el desastre. Había vivido en el pueblo y luego se había ido de la zona del desastre porque no podía sentirse rodeada de todas las muestras del desastre. Se había ido a una ciudad, pero unos meses después volvió al pueblo para buscar cualquier cosa que pudiera encontrar de su casa o de su familia. Y lo único que encontró fueron 7 fotos. Estas son 2 de esas. Y ya no más. Y a pesar de que las fotos que encontró, probablemente nosotros pensaríamos que tienen poca importancia. Para ella eran todo, para ella significaban lo único que le quedaba. El trabajo de los retocadores a veces era increíble, verdaderamente. Muchas veces estábamos impresionados con lo que recibíamos de vuelta, que era una cosa maravillosa cuando se trataba de
los mensajes negativos que recibía de las personas. Yo califiqué las fotos según la dificultad y les pregunté a los voluntarios que fueran honestos acerca de su habilidad. Esta fue una foto de 5. Y a veces tenemos que pedirles a ellos que se enfrentaran a estos retos, pero el trabajo que se hizo acá es excelente. No pensé que fuera posible lograr esto. Una de las partes más difíciles desde mi punto de vista, porque en realidad yo quería que las fotos fueran muy bien restauradas y que representaran de verdad lo que había existido antes, fue hacer que los retocadores fueran honestos acerca de sus habilidades y del tiempo que tenían disponible para este proyecto. Muchas personas querían ayudar tanto y era una cosa linda y admirable que no nos decían la verdad y lo que recibíamos siempre no podíamos retornarlos a las familias. Algunas de las familias fueron devueltas 5 o 6 veces por diferentes retocadores porque no estaba bien entregar algo a las familias que no se veía bien para mí. Así que eso fue una parte muy difícil y muy lenta del proyecto. Ahora, Japón es un país que, a pesar de estar al frente de la tecnología con cámaras y fotografía, todavía imprimen las fotos. La mayoría de las fotos que toman las imprimen. Es como la vida de mi abuelo, pero como una gran proporción de la población, especialmente en las áreas afectadas, era una población mayor, en realidad no usan las redes sociales como nosotros. Entonces, en realidad tienen una afinidad con las fotos impresas, diferente a todo lo que había visto yo antes. Y esto nos ayudó en realidad para restaurar algunas de las fotos. Porque muchas de las fotos habían sido impresas de manera tradicional, no en una impresora de tinta o algo así. Ahora, entre las dos fotos pueden ver que el retocador Tom Hong hizo un trabajo increíble, pero fue posible únicamente porque era un tipo de impresión antigua, no de tinta, y porque el tipo tenía un buen conocimiento de ese proceso, ¿no? Primero se aplica el amarillo, después el magenta, después el cian, y cuando la foto sufrió los daños, las capas se cayeron en ese orden. Entonces primero se van las superiores y después se va el azul, después el azul. Y a veces solamente quedaba el papel blanco, que era una cosa que veíamos con cierta frecuencia, pero como Tom entendía este detalle que ustedes ven ahí es amarillo brillante, podría meterse en los otros 2 canales y ser manipulado, obviamente. Puso esos detalles del canal amarillo y lo puso en los otros 2 canales y lo ajustó para llegar a resolver mucho de lo más difícil del trabajo. Todavía hay mucho daño y muchas otras cosas que hacer, pero grandes partes del trabajo ya se habían logrado a través de ese proceso. Todas estas fotos habían estado sumergidas en agua y estaban cubiertas de bacterias y algunas habían sido quemadas dependiendo del pueblo en el que estuvieron, porque algunos de los pueblos, yo creo que ustedes vieron las fotos, hubo estaciones de gasolina que se incendiaron y cosas así, pero todo lo que afectaba a estas fotos seguían actuando con el tiempo y destruyendo las fotos poco a poco, más y más. Así que la limpieza a mano de las fotos que encontrábamos y se volvió una parte tan grande de este proyecto y en realidad no podíamos escanearlas sin que hubieran sido limpiadas y decidimos no retocar nada que no se había limpiado para que pudiéramos concentrarnos en fotos que sabíamos que todavía eran viables.
esto era un poco oscuro, un pensamiento oscuro, pero era algo importante que teníamos que tener en cuenta. Ahora, en el pueblo en donde estamos, conocimos esta niña, una muy talentosa del pueblo. Abajo a la derecha, en los jeans, siendo entrevistada por ABC. Ella había estudiado restauración y conservación en Inglaterra muchos años antes y ella comenzó a limpiar las fotos a mano en su pueblo muy temprano. Y ofrecimos a algunos de nuestros voluntarios, incluyéndome a mí mismo, para pasar tiempo con ella y ayudarla con su proyecto, y a cambio recibimos muchas cosas buenas y técnicas y habilidades y conocimiento, y luego seguíamos trabajando en otras áreas. Después de eso nos llamaron de otra área porque tenían una cantidad gigante de documentos y fotografías que habían encontrado, pero no tenían a las personas necesarias para lidiar con eso. En realidad tenían muy poca gente porque se habían muerto muchos, y nos invitaron a ir a ayudarles a limpiar sus documentos y sus fotos, ¿no? Personas que estaban desesperadas por recuperarlas sin importarles su salud, porque el moho que crece sobre estas fotos era muy peligroso. Comenzamos a organizar miles y miles y a limpiar miles y miles de fotos, y entrenamos a muchos voluntarios, y importante, voluntarios locales. Siempre entre más personas que tengamos en un área específica. Ellos no se quedaban mucho tiempo. Sabíamos que nuestro tiempo estaba limitado, pero que yo quería asegurarme de que había personas que iban a estar ahí luego de que nos fuéramos y que supieran hacer el trabajo. Y también teníamos grandes grupos de voluntarios de empresas en los fines de semana, y les ofrecíamos entrenamiento. Algunas de las fotos una vez que habíamos pasado por los pueblos, las personas traían las fotos que habían rescatado, y la persona que nos trajo esta foto tuvo mucha suerte en cuanto al estado de las fotos. Había tratado de limpiarlas ella misma, y en realidad se dio cuenta de que no sabía qué estaba haciendo y que estaba dañando la hermosa, entonces se detuvo, pero sí no estaba. Entonces estas las pudimos restaurar fácilmente porque las caras de ella y del esposo habían sido difíciles. Cuando ella recogió las fotos, como muchas personas habían hecho, compartió historias con nosotros. Para muchas personas era la primera vez que se sentían bien en medio de todo lo que les estaba pasando. Sus fotos familiares se encontraron, unos colegas de su esposo era el director de los bomberos, y las encontraron muy lejos de la casa, pero reconocieron sus caras y a la familia, y eso le ayudó mucho a esta persona. El día del tsunami, su esposo, ya que era el bombero tuvo que ir hacia el agua y el tsunami, para asegurarse de que las puertas de seguridad estuvieran cerradas. Los dos hijos en la foto estaban en diferentes colegios, uno está atrapado en el agua, y le encontró una semana encontrar a todos los miembros de su familia y darse cuenta que todos habían sobrevivido. El día que le retornamos sus fotos era el cumpleaños número 14 de su hijo pequeño, y ella estaba encantada, como la mayoría de las personas, comenzó a llorar y estaba absolutamente agradecida, y nos dijo: es el cumpleaños de mi hijo, voy a ir a buscar un marco y voy a darle esto a mi hija como regalo. Y tengo que admitir que pobre niño, el regalo para este niño de 14 años, porque tiene 5, pero creo que habíamos subestimado la pérdida que es significado para estas personas. Este niño estaba verdaderamente impresionado de que algo hubiera sobrevivido, y él había pensado que en realidad lo había perdido para siempre.
Durante esos 6 meses en Japón, nosotros entrenamos a cientos de voluntarios. En total, en Japón había 1.100 voluntarios. Y la mayoría limpiamos a manos miles y durante miles de horas para limpiar más de 100.000 fotos. Creo que el número estaba cerca de 130.000 fotos. Todas esas fotos luego se archivaron en librerías fotográficas en los pueblos donde se encontraron para que las personas pudieran buscarlas. Y en esa área en Japón las comunidades son muy cercanas. Muchas veces han vivido en los pueblos durante muchos años. Así que una persona que revisaba los archivos podía encontrar fotos para más personas que conocía y sus familias. Las noticias de estos encuentros viajaban rápidamente. Los voluntarios también encontraban fotos de sus amigos. Me acuerdo de esta niña un día emocionada que había encontrado una foto de un amigo de ella en el día de su matrimonio. Le dije yo, bueno, llevémosela. Y ella dijo, no, este fue su primer matrimonio, esta la podemos botar. Los conductores de bus nos decían también, los que nos llevaban, nos decían que querían buscar entre las fotos pensando que podían encontrar alguien que conocieran. Un día uno de los conductores encontró una foto de un amigo de él y de su familia que habían perdido una de sus hijas pequeñas en el tsunami. Así que le pedimos a los voluntarios para que buscaran en todos los archivos para que encontraran la mayor cantidad de fotos para poder retornarlas a su familia. En este tiempo, después del desastre y luego de que la organización se fue de Japón, los esfuerzos de restauración y recuperación han continuado. Los voluntarios que nosotros entrenamos continuaron, las compañías a las que entrenamos siguieron. Compañías como Ricoh y Fuji ayudaron con grandes cantidades de fotos porque ellos tenían las máquinas para limpiar fotos de una vez. Eso ayudó a que todo fuera más rápido después de que nos fuimos de Japón. Fueron como 9 meses después del desastre, pero además comenzaron a digitalizarlas, de manera que las personas podían buscarlas en computador. Muchos de los gobiernos locales y organizaciones también comenzaron a digitalizar estas fotos para que los originales pudieran adoptarse. Este moho negros que crecía sobre las fotos era muy peligroso para la salud de las personas y algo tenía que hacerse rápidamente. Y de nuevo las personas podían buscar estos archivos y solicitar versiones impresas. A veces los solicitudes de las fotos porque es una familiar o es una foto de ellos o la persona que amaban, o a veces era mi papá construyó esa pared y es algo que me ayuda a recordar a mi papá, cosas así. Menos mal, los proyectos siguen hasta el día de hoy y las personas que fueron desplazadas por el tsunami, que no pudieron volver a sus pueblos originales, no pueden llegar. Ahora tienen una manera para encontrar estas memorias perdidas sin tener que volver a estos sitios destruidos. Muchas personas no se dan cuenta de que estas cosas se recuperaron y se están cuidando y que es posible todavía buscar sus fotos. Entonces muchas agencias de noticias están cubriendo estos eventos de retornar las fotos para que más personas en estas áreas puedan ir y buscar sus pertenencias. Y siempre están aliviados de enterarse de que pueden hacerlo. Aún algunas personas simplemente no están listas para buscar y para encontrarlas.
personas. Es muy impresionante para ellos, pero saben que algún día podrán buscar sus memorias cuando estén listos y cuando llegue el momento. Pero cuando las personas encuentran sus memorias perdidas, 8 años después, las personas son al mismo tiempo felices y tristes. Las memorias de las pérdidas son muy difíciles, pero tener algo históricamente personal que vuelve a uno es algo que estas personas no habían pensado que era posible, especialmente después de todo este tiempo. En alguno de estos eventos en donde las personas pueden buscar las fotos, estos son sitios en los que ellos se pueden conectar con otras víctimas del desastre y a veces es la primera vez que pueden hablar del desastre y de sus penas. Y después de que Hugo Hans dejó Japón, 9 meses después del tsunami y en unos años después, nos dimos cuenta de los efectos duraderos de este proyecto. Los beneficios psicológicos que tuvo, ayudar a los beneficiarios para volver a ganar algunas partes de su vida que pensaban que habían perdido para siempre, darles más allá de una nueva casa o un nuevo mueble, es devolverles su historia personal. Tomamos las fotos todos los días que nos recuerdan de sitios o una relación o un ex o alguien que queremos y es la manera como recordamos nuestra historia para tantas personas, me han dicho tantas veces, es que las fotos son lo último que tomarían, pero es la primera cosa que tomarían. En realidad, una foto vale mil palabras y por eso que todavía existen. Y esto es en lo que el proyecto se convirtió, simplemente restaurar esas partes de nuestras historias y darle a alguien una conexión cuando todo lo demás que tenían se ha perdido. Gracias.